No estamos en Londres, tampoco estamos en Tokio y mucho menos en Nueva York. No. La torre de 10 pisos que está a mis espaldas es un edificio ecológico y autosustentable que se encuentra aquí, en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Bienvenidos a ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión. Quédense a ver lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. ¿Cómo cuidar nuestra piel de los rayos solares? El cambio climático en nuestro país. Un edificio ecológico dentro de Ciudad Universitaria. Una vela encendida nos enseña muchas cosas sobre el aire que respiramos. Pero antes de comenzar les quiero proponer a ustedes un reto. Dentro de un cuadrado dibuja 9 puntos. Después inserta 2 cuadrados más pequeños dentro de él, de manera que cada uno de los 9 puntos quede separado de los demás. Tendremos la solución al reto al final del programa. Mientras tanto, los invito a ver una cápsula de por qué es tan importante protegernos de la luz solar. En estos días aburridos, ¿cómo se antoja irse a Acapulco o a Cuernavaca para broncearse, quitarte este color verde muerto fresco que uno trae en la ciudad? Pero eso sí, no sin antes cargar con algunos bloqueadores o filtros solares para protegerse del sol, sobre todo si es de piel blanca como yo, y entonces ahí se corre el riesgo de un cáncer de piel, un melanoma compuesto o alguna de esas chuladas de la epidermis. Y si no nos podemos ir a Acapulco o a Cuernavaca, por lo menos sí nos podemos ir a la azotea. Un permisito. Como sabemos, desde tiempos inmemoriales, el sol es fuente de salud y el sustento de casi todo tipo de vida en nuestro planeta. La luz solar es indispensable a cualquier edad para mantener un organismo saludable. Por otro lado, desde hace varias décadas, y debido principalmente al adelgazamiento de la capa de ozono, los médicos han lanzado advertencias a la población sobre los riesgos de exponerse de manera excesiva a los rayos ultravioleta presentes en la luz del sol, por sus efectos nocivos potenciales como son las quemaduras, el envejecimiento prematuro de la piel, el cáncer de piel y afectaciones más profundas a nivel de ADN en las células expuestas. Como tampoco es cosa de vivir encerrados, ni de ir de vacaciones a la playa forrados como esquimales, la industria farmacéutica ha desarrollado una serie de productos llamados protectores solares o bloqueadores, destinados a atenuar o eliminar los riesgos producidos por las radiaciones del sol, en particular los rayos ultravioleta, que por ser invisibles para el ojo humano y de nivel energético muy elevado, son los más peligrosos de todos. Los protectores solares actúan mediante sustancias que absorben o reflejan parte de la luz ultravioleta contenida en la radiación solar, ayudando a evitar las quemaduras y otros efectos en la piel expuesta. Estos bloqueadores vienen normalmente en forma de loción, spray o gel de aplicación cutánea. Los protectores solares se dividen en 2 clases principales. Las fórmulas orgánicas, que absorben la luz ultravioleta pero que provoca reacciones alérgicas en algunas personas. Por otro lado están las fórmulas inorgánicas, que reflejan o dispersan los rayos ultravioleta. Estas sustancias no se absorben en la piel, sino que permanecen en la superficie. Los primeros bloqueadores eran blancos, pastosos y de una sensación poco agradable. Pero después surgieron los nuevos, que son líquidos, fáciles de usar y con un agradable aroma. Yo no sé por qué, siempre a coco. En la actualidad,
todos los protectores solares miden su efectividad contra la radiación del sol mediante un índice de laboratorio llamado factor de protección solar, o FPS, que es el grado que aparece impreso en el exterior de cada botella de bloqueador. Cada persona, dependiendo de su tipo de piel, tiene un tiempo diferente de resistencia a la luz solar antes de que su piel empiece a sufrir quemaduras. Los individuos de piel oscura, por ejemplo, suelen resistir la luz del sol mucho más que las personas de piel clara. En todo caso, hay que recordar que la protección efectiva del bloqueador varía en cada caso dependiendo de las condiciones del clima y de reflectancia del sitio en que uno se encuentra. Un piso nevado, por ejemplo, reflejará hasta un 85% de luz solar, mientras que el pasto o el agua no pasará nunca de un 3 o un 5% de reflectancia. Los niños y los ancianos son más vulnerables a la radiación solar, sobre todo si son de piel clara. Por eso, en ellos hay que duplicar las precauciones. O triplicarlas, o cuadruplicarlas, o quintuplicarlas, o pues le echamos también de este, y de este también. Y si va mi tía también. El ser humano y el ratón compartimos más del 90% de los genes. Casi todos los días, al abrir el periódico o sintonizar con la radio, nos enteramos de que en algún lugar del mundo ha ocurrido un fenómeno de graves consecuencias. Inundaciones, sequías, desprendimientos masivos de hielo, huracanes. Y somos nosotros, que con nuestros modelos de crecimiento y nuestros hábitos de consumo hemos ocasionado el cambio climático. Aquí, en la UNAM, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, existen diferentes grupos de especialistas encargados de estudiar los fenómenos atmosféricos y también de preparar a las siguientes generaciones de especialistas en este campo. Si algo define a este planeta es sus condiciones de cambio de clima. O sea, los muchachos habrán visto, y la gente, estas películas de las grandes glaciaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no le llamamos cambio climático cuando llueve un día más o un día menos, o si llega un huracán más fuerte o no. Eso se llama estado del tiempo. Hay una frase que dice: el clima es lo que esperas y el estado del tiempo es lo que recibes. Actualmente nos preocupa porque el clima está cambiando. Ya los campesinos dicen ya no llueve cuando debe de llover. La gente dice qué raro que nevó en Guadalajara en 98, qué raro que ahora no hay huracanes en el Golfo de México. Entonces todas esas rarezas son indicadores de que el clima global está cambiando. Bueno, los gases de efecto invernadero son gases que permiten que la superficie de un planeta que tiene una cubierta dura y una atmósfera se caliente. Nosotros somos un planeta privilegiado porque sin el vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más importante, y otros gases, nuestro planeta tendría una temperatura promedio de menos 15 grados. Afortunadamente tenemos gases de efecto invernadero y nuestro planeta tiene en promedio más 15 grados por el efecto invernadero. La vida en este planeta no hubiera podido desarrollarse en un planeta que en promedio tuviera menos 15, ya en los polos hubiera sido mucho más frío. Hay que decir que la composición de este planeta se debe a que hay vida en el planeta, ¿verdad? Afortunadamente. Entonces es una interacción muy noble entre la atmósfera y las formas de vida. El problema ahora es que nosotros estamos tendiendo a aumentar la concentración de esos gases tan buenos para la vida y entonces está desbocando, disparando el efecto invernadero. La consecuencia inmediata de cambiar la composición atmosférica aumentando gases de efecto invernadero es aumentar la temperatura del planeta. Esa es la inmediata. La que sigue sería, en un planeta más caliente, un océano más caliente, es el aumento del nivel del mar, porque el agua se hincha y además, como muchos habrán visto en la televisión, empezamos a tener derretimiento de los polos y de cuerpos de hielo en los continentes. El cambio climático ya está entre nosotros. En los últimos 100 años, la temperatura promedio del planeta ha aumentado más de medio grado centígrado como consecuencia de las actividades del hombre.
Según algunas estimaciones, es muy posible que el incremento llegue a los 2 grados centígrados en este siglo, o incluso hasta los 6 grados centígrados si no alteramos nuestros modelos de desarrollo y la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos constantemente a la atmósfera. En nuestra experiencia cotidiana, 2 rayitas más o menos en el termómetro no son realmente causa de alarma, sino de abrir un poco más la ventana cuando mucho. Los sistemas ecológicos, por desgracia, son mucho más sensibles que nosotros. Un aumento de 2 o 3 grados centígrados de temperatura a escala global, en el caso específico de México, nos afectaría drásticamente, provocando sequías en casi la mitad de todas las tierras cultivables. Por otro lado, el aumento del nivel del mar por el derretimiento de las capas polares causaría daños severos en muchas zonas habitadas, principalmente en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe. A estas situaciones de consecuencias graves en lo social y en lo económico, habría que agregar también los riesgos en salud derivadas a las altas temperaturas, como son los golpes de calor y brotes de enfermedades como el dengue, el paludismo y otras similares. La escasez de agua que sufrió la frontera norte de nuestro país durante la década de los 90. El número récord de incendios forestales que hubo en diversas partes del país en 1997 y 1998 a causa de la sequía. La caída de la producción agrícola en el año 2005 por el retraso en la temporada de lluvias. Las afectaciones materiales y las pérdidas en el sector turístico por los fuertes huracanes que han asolado recientemente la zona sureste del país. Que se pueden desarrollar políticas de conservación de costas, manglares, conservación de bosques, nuevos tipos de agricultura y mejor manejo de agua. Se necesita que la gente se comprometa con su entorno y sepa que lo que hace en su localidad tiene repercusiones globales. Los retos que nos plantea el cambio climático cada vez son más grandes y más complejos. La pregunta es, ¿encontraremos la manera de controlarlos o adaptarnos a ellos? La Torre de Ingeniería, un edificio ecológico. Un experimento que nos aclara muchos misterios sobre el aire. Y la solución al reto. Todo esto al regresar del corte. Ven, asómate a la ciencia. Revista Cómo Ves, una ventana al conocimiento. Cómprala en puestos de periódico y locales cerrados. Últimamente se ha puesto de moda decir que hay edificios inteligentes, y no es que los edificios en sí posean inteligencia, sino que están diseñados de una manera ecológica y autosustentable, como este. Aquí trabajan diversas entidades académicas de la universidad, pero para conocer el edificio, qué mejor que vayamos con una persona que lo conoce desde su nacimiento. Lo hicimos como edificio ecológico, ahorrador de agua y energía, porque no teníamos suficiente agua ni suficiente energía en esta zona de Ciudad Universitaria, ni tampoco la tenemos todavía. De hecho, tuvimos que desarrollar un edificio que fuera mucho más avanzado en esos términos que cualquiera de los edificios anteriores, para que pudiéramos aprovechar al máximo los recursos naturales, específicamente para el confort. Este es un edificio internamente abierto, con amplia ventilación, que permite circular aire en el día o en la noche, dependiendo de la época del año, de manera natural, sin ventiladores. Entonces ahorramos muchísima energía
reusamos el agua y tratamos el agua para reusarla, que es algo que el Instituto de Ingeniería está comprometido hace muchas décadas. Y de esta forma formamos profesionales que saben hacer edificios ecológicos, que saben ahorrar y que participan en la práctica profesional haciendo edificios ecológicos. Como pueden ver, la torre cuenta con un diseño vanguardista, pero aquí hasta lo decorativo tiene una funcionalidad. Por ejemplo, los ductos externos contienen cables y todo el edificio tiene un sistema de ventilación que permite que no sean necesarios ni aire acondicionado ni calefactor, lo cual obviamente genera un ahorro de la energía. Pero para hablar de energías alternativas, ¿quién mejor que el doctor Fernández Ayas, quien es un experto en la materia? Este es un edificio experimental que no está terminado, ni estará terminado yo creo que nunca, pero los sistemas de iluminación que estamos utilizando son muy avanzados. De hecho, estamos trabajando con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y otras organizaciones universitarias para mejorar los sistemas de iluminación. Parte de abajo del techo corre todo el sistema eléctrico. Tenemos el que en su época, en el año 99, fue el primero de este país en tener un sistema integrado de manejo de voz, datos e información de otros tipos en Internet hasta la última conexión con fibra óptica. Nuestro conmutador es muy avanzado. El conmutador telefónico está montado sobre la misma red de instalación de Internet, de modo que nos pueden dejar recados en la computadora y todo eso es aparente, todo eso se puede ver porque cuelga del techo, porque es el que sirve al techo, al piso inmediatamente superior. Entonces es la misma instalación también de la iluminación. Entonces esto nos ahorra mucho espacio y nos facilita muchísimo el mantenimiento. No tenemos problemas de ratas en los ductos ni nada de eso. Decidimos poner una doble fachada con capacidad de circulación de aire que en el caso del sur nos permite ventilar para reducir la ganancia térmica y asegurarnos, junto con las cortinas especiales que tenemos y las terrazas, que son también sistemas de sombreado, limitar de manera precalculada la ganancia térmica. Y en el caso de la fachada norte nos permite impedir que se enfríe el edificio en invierno. Pero no solamente el edificio en sí resulta fascinante, sino también lo que sucede aquí adentro. Aquí se desarrollan proyectos de investigación en tecnología y también se incentiva la formación de estudiantes de nivel superior en ingeniería. Y todo sucede aquí, en la universidad. Los jóvenes hacen tesis de licenciatura y posgrado y tenemos capacidad para tener reuniones, para tener seminarios, tenemos clases con grupos pequeños, no caben grupos muy grandes. Todo esto que he mencionado está alineado con la principal preocupación de la universidad, que es formar a los mejores profesionales del país. El futuro debe ser sustentable. Las ciudades del futuro deben abastecerse a sí mismas. Uno debe tener la idea muy clara de que los recursos naturales son finitos, aunque México es un país riquísimo y tenemos cantidades gigantescas de recursos energéticos y naturales en todas partes del país. Debemos ser conscientes con la escasez que empieza a premiar en el resto del mundo y ser ejemplo de austeridad energética y de recursos. Un hilo de telaraña es más fuerte que un alambre de acero del mismo grosor. La onda que se produce por la vibración con la cual generamos el sonido empuja y estira las moléculas del medio de transmisión. A fin de ilustrar esta compresión y este estiramiento de las moléculas, voy a hacer un sencillísimo experimento. Aquí tengo un suntuoso cañón sónico, que es una botella de plástico a la cual he cortado la base y puesto un globo. Jalo el globo . Esto mismo ocurre en las ondas sonoras. Las ondas sonoras se transmiten en el medio de transmisión, empujando y estirando
las moléculas del propio medio. ¿Lograron encontrar la respuesta al reto que propuse al inicio del programa? ¿No? Estaba bien fácil. Ahí va la respuesta. Dentro de un cuadrado, dibuja 9 puntos. Después, inserta 2 cuadrados más pequeños dentro de él, de manera que cada uno de los 9 puntos quede separado de los demás. De esta manera, cada uno de los puntos queda separado de los demás. Si a ti se te ocurre cualquier otro reto y quieres verlo en nuestro programa, por favor envíanoslo a retos@universum.unam.mx. También puedes enviar tus comentarios sobre este programa y proponer nuevos temas. A las 5 primeras personas que nos envíen retos o comentarios, les regalaremos un paquete con algunos números de la revista ¿Cómo ves? Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión. ¿Un edificio inteligente?